Bienvenidas amigas de Escúchame Radio a este su programa Simplemente Mujer. Les invitamos a conectarse con nosotros, a comunicarse con nosotros a través de la página www.escúchameradio.com. Bienvenidas amigas. Gracias por acompañarnos nuevamente en el programa Simplemente Mujer. Hoy tenemos a una querida amiga, ex compañera de colegio. Ella es la licenciada Giselle Gómez, quien es licenciada en Dirección de Empresas y Mercadeo. Y hoy nos va a hablar precisamente sobre un tema muy interesante que es el emprendimiento. Vamos primero a escuchar el saludo de nuestra querida amiga. Muy buenas. Amigas, muchísimas gracias por la invitación. Espero que lo que hoy les voy a transmitir sea de mucho provecho para que ustedes lleguen a ser unos grandes empresarios. Y cualquier cosa también estoy para servirles. Si quisieran información adicional, pueden después con Patricia o Elizabeth me pueden contactar y con mucho gusto, primero Dios, estoy para ayudarles. Muchas gracias, Gis. Bueno, hablando del emprendimiento en estos últimos tiempos, sobre todo a través de todo el año 2020, hemos visto que las personas precisamente han tenido que buscar nuevas alternativas de sustento, de captación de recursos económicos para el sostenimiento de las familias, porque muchos se han quedado sin trabajo. Ha habido, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, la gente ha tenido que reinventarse, han tenido que empezar a ver de qué manera llevan adelante, sacan adelante la economía familiar, sin depender ya de ese trabajo remunerado que se tenía antes. Y en este sentido, pues nos gustaría que nos digas, bueno, que nos hables acerca de qué es exactamente emprendimiento. Bueno, el emprendimiento es cuando nosotros tenemos esa espinita de que queremos hacer algo porque tenemos muchas habilidades. Entonces, aunque nosotros tenemos un buen salario o un salario medio, como se quiera, hay algo que siempre nos queda. Uy, si tal vez yo dije, si hubiera tocado guitarra, si hubiera hecho una pintura, si me hubiera dedicado a la agricultura, o sea, cualquier otra cosa. A mí me pasó mucho. Yo soy licenciada en Dirección de Empresas y Mercadeo y a mí me resultó como muy árido, ¿verdad? Pero también me ha servido mucho para mi emprendimiento, porque me encantan el comercio, los negocios, y si nosotros lo sabemos hacer de una forma ordenada, nos puede dar resultados increíbles, porque nosotros lo que llegamos a hacer es ayudar también a nuestros clientes. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es hacer un negocito de alguna idea, una meta que queríamos alcanzar y poderlo lograr. Puede ser cocina, ¿verdad? Que tal vez yo siempre quise hacer queques y estoy trabajando en un banco. Entonces de la noche, o sea, yo dije, ay, qué ganas de hacer queques y venderlos y tengo ese sueño. Y tal vez me quedé sin trabajo, entonces es la hora del sueño, de lograr ese sueño, pero también lo podemos iniciar cuando tenemos un salario remunerado. Nunca lo tenemos que descartar. Y bueno, es iniciar un proyecto, un negocio, ¿verdad? Eso más que todo va el emprendedurismo, emprendimiento. Es una palabra que viene del francés. Eso nace más que todo como a finales de los años de 1990 y a inicios del 2000 es cuando la gente empieza con más ganas de emprender esos pequeños negocios. Se empieza pequeño, pero siempre las metas se las va poniendo uno. Giselle, tal vez alguna de nuestras amigas se esté preguntando, ¿podré yo ser una emprendedora? No, me gustaría que tal vez usted nos dé un perfil o algunas características de las personas emprendedoras, de un emprendedor. Yo creo que sí, todos somos emprendedores, pero tenemos que, a veces no tenemos ciertas experiencias
porque yo creo que las habilidades las vamos adquiriendo. Entonces ahí es donde oímos este tipo de programas o conocemos o tenemos, digamos, las habilidades de nuestros hijos hoy en el campo de la tecnología, ¿verdad? Que nos pueden ayudar. Siempre hay que buscar ayuda del mismo consumidor, pero es aquella persona que le gusta innovar. Por ejemplo, yo me dediqué a hacer jabones, eso es una parte de mi emprendimiento, ¿verdad? Yo hago este tipo de jabón, trato de que sea un jabón que realmente cumpla con mis expectativas, que le ayude al cliente. Y si ustedes van al mercado, la mayoría de los jabones artesanales son de glicerina. El mío no, el mío es saponizado, se llama, es otra técnica que le ha servido a mucha gente con problemas en el cutis. Entonces tenemos que ser innovador, buscar esa diferencia, también ser una persona creativa, ¿verdad? Y hay que ser trabajador, porque entre más uno trabaja, más resultados tiene. Luego, el empaque, digamos, cuando yo empecé a hacer el propio empaque, porque realmente baja los costos que tener que ir a comprar bolsitas, ya después que uno le pone ahí una decoración y al cliente le ha gustado mucho. Perseverante, no nos podemos rendir a la primera. O sea, nosotros vamos haciendo que eso crezca como una bola de nieve, primero que se lo vamos a probar a los familiares, lo vendemos a los amigos, a los vecinos, y eso va creciendo poco a poco. A veces no nos compran nada, pero a veces nos compran mucho, porque depende del producto, ¿verdad? Luego también nosotros nos tenemos que ir adaptando a los cambios, no podemos quedarnos atrás, y ahora tenemos que hacer la publicidad por los medios, ¿verdad? Sociales y tecnológicos. Hay que hacerlo, hay que aprender. No podemos decir ahí nos quedamos, y tal vez yo estuve vendiendo quesos a base de leche de cabra y tenía muchos clientes extranjeros, entonces a veces se sentían más cómodos que si hablábamos en el idioma inglés, porque no, bueno, en otro idioma no sé, aparte del español y el inglés, pero ya el inglés le abre a uno muchas puertas. Uno siempre tiene que estar estudiando, estarse informando, conocer muy bien ese producto, pero sí es una persona trabajadora, o sea, es una persona que le gusta trabajar, no que le lleguen las cosas que le caigan del cielo, ¿verdad? Básicamente, digamos, eso es lo que yo veo como una persona emprendedora. No sé ustedes si tienen alguna pregunta. Sí. Sí, claro. Hablábamos en algún programa anterior de que precisamente en este tiempo muchas de las cosas que se necesitan es más que nada habilidades, más que conocimientos propiamente, digamos, académicos en muchos sentidos. Mucha gente que ha quedado desempleada teniendo un título universitario han tenido que abocarse precisamente a este tipo de actividades de emprendedurismo, porque no consiguieron ya más trabajo en su profesión, pero de pronto descubrieron que les queda muy bien ese pan casero que hacen, y entonces la misma familia, los amigos empiezan, como lo decías de alguna manera, aquel dicho que dice que cría fama y échate a dormir, ¿verdad? La misma gente se va pasando la recomendación de uno a otro y dice, mira, vieras que el pan que hace aquel amigo mío que es tan rico, y hasta uno se suma, como decías también, a publicitarlo por medio de las redes sociales, de los grupos de amigos, y uno dice, bueno, tengo una amistad que está haciendo pijamitas, que cose muy bien, por si alguien tiene interés, aquella amiga que hace repostería, etcétera. Entonces, como decías, bueno, ser innovador, ¿verdad? Poner en práctica las habilidades que se tienen, ser creativo, y también no desinflarse, porque me contabas también un día de estos que tuviste que hacer una gran producción de jabones y te pusiste a hacer las bolsitas, como decías, para también reducir costos de materiales, y que
tratar de maximizar la ganancia y te costó horas de sueño y tuviste que esforzarte, o sea, eso cualquiera diría, no sigo, ¿verdad? O lo dejan tirado. Entonces, pues son ese tipo de cualidades que dices que son muy importantes y que creo que todas las personas las tenemos. Lo que pasa es que tenemos que a veces buscar un poquito, ¿verdad? Esa dosis extra de fuerza interna para poder seguir adelante sin importar el momento difícil que estemos viviendo. Perdón. Sobre todo, quitarse ese miedo, ¿verdad? Usted sabe que el miedo paraliza y es algo que se habla, que está de moda, tener miedo. O sea, no tenemos que tener miedo porque en realidad hay que empezar poquito a poquito. O sea, no ve que no es que va a ser una inversión de que yo voy a hacer 10,000 jabones y que yo después veo a ver cómo los vendo. No, nosotros tenemos que ir aumentando la clientela poco a poco. Tuve esa gran experiencia que me llamó una muchacha que está ayudando a emprendedores y que me dijo, hágame 1,000 jabones. O sea, yo nunca yo digamos, puedo vender 60 en un mes, pero 1,000, porque digamos también uno tiene que tener a veces tiene uno un confort, ¿verdad? Y de acuerdo a las metas que uno tenga, uno va aumentando esa clientela. Esta muchacha me pidió esos 1,000 jabones y fue una experiencia muy bonita porque vi que sí había capacidad de hacerlos en una semana. Le ofrecí el empaque es otra historia porque es otro producto. Yo los coso, yo les hago todo, ¿verdad? Yo no contrato a nadie, yo hice mis 1,000 jabones, solo me ayudaron ahí a empacarlos. Pero sí quedaron bien y quedé bien con el cliente, gracias a Dios. Pero sí es ir poquito a poquito y quitarse ese miedo, o sea, uno se lo ofrece primero a las personas más allegadas y ya después cuando usted se da cuenta lo están llamando de lugares que usted ni conoce ni quiénes son ni nada, es que me lo recomendaron, es que quiero un jabón así o quiero un pastel que me dicen que son muy ricos o no sé, y ahora nos tenemos que arriesgar, inclusive hacer cositas pequeñas, hasta hacer tortillas. ¿Quién no le gusta una tortilla con queso, verdad? Y tal vez eso le va a ayudar a uno para por lo menos llevarle la comidita a la familia, ¿verdad? Porque sí estamos pasando momentos muy duros, mucha gente desempleada. Correcto. Ahora, Gis, por ejemplo, cuando hablamos de emprendedurismo, podemos hablar también de mercadeo. ¿Será que tiene relación una cosa con la otra? En realidad, el emprendedor se convierte en un empresario. Un empresario tiene que llevar contabilidades, tiene que ser una persona muy, muy ordenada, ¿verdad? Yo tengo que ir viendo cuánto gasto para calcular un precio, cómo lo voy a vender. Eso es parte de ser uno se convierte en un administrador de un negocio. El administrador de negocio también tiene que ver con mercadeo, porque nosotros tenemos que dirigirnos siempre al mercado. Existe una serie de necesidades en el ser humano que son infinitas, que eso es lo que hace que haya un problema económico mundial, ¿verdad? Porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, vemos, es muy importante, hay una pirámide de Maslow que la pueden buscar. Él explica muy bien, digamos en términos generales, cómo se va comportando las necesidades del ser humano. Nosotros primero tenemos la necesidad, bueno, de comer, de dormir, entonces de tomar líquidos, ¿verdad? Entonces todos esos productos son muy fáciles que peguen en el mercado si yo hago comidas. O sea, si yo, digamos, ahora la gente de comidas al principio se vio un poco frustrada porque los restaurantes se cerraron, pero después ya idearon de llevar esas comidas a las casas y no, como uno tampoco podía salir y estar comprando cosas, entonces uno les compró a ellos, o sea, entonces uno se va ingeniando, ¿verdad? Y todo es un mercadeo. El mercadeo es dirigir todo el negocio a las necesidades del mercado. El mercado somos los consumidores, o sea, tenemos que aprender eso, porque a veces
la gente, qué sé yo, a veces, digamos, un ingeniero así muy tecnológico, eléctrico, o esos, ¿verdad? Le dicen, no, voy a hacer un robot así, 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 pero sale caro, ¿quién se lo va a comprar? O sea, el mercado estará preparado para eso. Tal vez de aquí a unos 20 o 30 años, tal vez ya nosotros tengamos robots en las casas que nos ayuden con el oficio, pero en este momento ni el bolsillo da para comprarse un robot. O sea, todo va de acuerdo a esas necesidades, y eso yo le digo mucho a la gente. Por ejemplo, a veces nos metían publicidad subliminal en el cine, ¿verdad? Nos pasaban comerciales que el inconsciente los captaba, pero no los captaba el consciente. Entonces, nosotros salíamos del cine y comprábamos X refresco, porque no sabíamos que nos estaban pasando publicidad así a golpes, que el inconsciente la estaba. Y entonces, con un refresco, la necesidad es la sed, pero usted la sed se la puede quitar hasta con agua. Pero como ya usted le dijeron, esto quita la sed, entonces usted se va directo a comprar ese X refresco. Entonces, todas esas cosas, eso ya lo prohibieron, se supone, ¿verdad? Pero todo eso nosotros tenemos que saber. Por eso las comidas es algo que en realidad se vende mucho porque es una necesidad básica. Digamos, una casa es una necesidad básica, tener un lugar donde uno cubrirse, y después de ahí van los lujos y van esto. Pero si nos cortan la plata y yo me dedico a vender joyas, se baja el mercado, porque la gente no va a dejar de comer por comprarse una pulsera de no sé cuántos quilates, ¿verdad? Entonces todo hay que fijarse muy bien y ver. El mercadeo estudia todo, estudia la competencia, estudia el precio, qué precio adecuado le tengo que poner, porque a veces yo he visto emprendedores que dicen, yo hice este jabón, a mí me costó mucho, entonces ahora lo voy a vender en 10,000 colones, porque yo le tengo mucho precio. Pero eso es un precio ridículo. No podemos poner precios ridículos, tenemos que fijarnos cuánto vale un jabón parecido en el mercado, hacer una lista. Yo le puse tanto de aceite, tanto de aceites esenciales, tanto de aroma, tanto de esto, cuántas horas duré haciéndolo, porque hay que pagarse el salario uno. Esas horas laborales tiene que pagarlas este jabón. Entonces, cuántos jabones me salieron, y ahí entonces esto me costó tanto, más una ganancia, porque también a veces ponemos precios muy baratos y la gente cree que es de mala calidad. O sea, por eso el mercadeo tiene que ir tanteando todo, tiene que ir tanteando el consumidor, a la competencia, los precios, el tipo de publicidad que voy a hacer, que ahora con las redes sociales es increíble. Yo puse los jabones en diciembre en las redes sociales y no di abasto, gente que me llamaba y yo los iba a entregar ahí a Heredia, soy de San Joaquín de Flores, los iba a dejar a Heredia Centro, o en San José me compraron y no di abasto. Tuve que decir que no, que hasta enero volví a hacer jabones. Entonces toda la publicidad, todo eso es mercadeo. Y si nosotros conocemos a alguien que nos puede ayudar, que no nos vaya a cobrar, o entramos en internet, en Google, cómo calcular un precio, cómo hacer una publicidad, cómo utilizar las redes sociales, todo eso tiene que ver con mercadeo. Entonces va de la mano, porque los emprendedores necesitan el mercadeo igual que la contabilidad, porque después nos cae tributación y esto, ya cuando vamos creciendo, ¿verdad? Hay que poner un precio casi siempre calculándolo, porque si tenemos una meta de que lo vamos a llevar a un supermercado para que se venda, o a una tiendita, o no sé, depende del producto, a un restaurante, hay que calcular el precio siempre con el impuesto de venta, porque para de una vez ya tener el precio real. No que el día de mañana yo lo vendo a tal precio, después le meto el impuesto de venta, entonces ya la gente va a ver como que uno le aumentó el precio de la noche a la mañana. Entonces, todas esas cosas, ¿dónde lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? Yo he vendido plantas en las ferias del agricultor. Entonces, en eso también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay ferias que le cobran a uno cantidades, o sea, les cobran carísimo esos stands. Yo digo, no, en Costa Rica
un precio real para un stand es no más de 10,000 colones el día, no más, poniéndolo caro, yo diría 7,000 colones, porque un jabón como este que cuesta 1,000 colones, ¿cuánto tengo que vender? 10 jabones para pagar el stand, 10,000 colones, más no sé cuánto para la ganancia. Al final me salió más caro ir a esa feria. Tengan mucho cuidado con las ferias, hay ferias que le cobran a uno en dólares. Yo he ido a ferias y yo veo a esas señoras vendiendo almohadones que valen, qué sé yo, 5,000 colones y están pagando 100,000 colones por el stand. Eso cobran a veces. No es rentable. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros hacemos un negocio, nos llamen emprendedor o ya un empresario, es con fines de lucro, si no ya no es emprendimiento, ¿verdad? Si ya yo quiero hacer otro tipo de negocio que no es con fines de lucro, entonces ya eso es una ayuda social o no sé, eso es el área de trabajo social, ¿verdad? No es el área de los negocios. En los negocios es porque yo voy a ganar algo, ¿verdad? Algo o mucho. Depende de cómo se vaya moviendo el mercado. Entonces sí está totalmente relacionado mercadeo porque son negocios. Son negocios, los negocios empiezan pequeños con una idea y después pueden llegar a ser grandes empresas, como le pasó al señor de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Y a los 80 años friendo pollo y después se hizo esa empresa, que es una gran empresa, que iba a creer que friendo pollo iba a ser un negociazo, ¿verdad? A nivel mundial. Ojalá que muchos de ustedes de verdad lleguen a tener hasta franquicias. Definitivamente es muy interesante este tema y me llamó algo la atención de lo que dijiste. No debemos tener temor de emprender, pero también todo tiene que ir en una balanza, ¿verdad? No tener temor, pero también planificar lo que vamos a hacer, como decías, porque si no planificamos, no vamos a lograr hacer las metas que tenemos, ¿verdad? Y es muy importante que tomemos en cuenta, como decías vos, la necesidad del consumidor, ¿verdad? Y pasó ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánta gente no comenzó a emprender su negocio con las mascarillas? Y es que era algo necesario, algo que no estaba en el mercado así solo para los hospitales, pero entonces la gente comenzó a hacer mascarillas y pudieron salir adelante muchas gentes con ese emprendimiento. También me puse a pensar en lo de en la competencia. ¿Hasta qué punto la competencia puede ser malo no, o desfavorable, o puede ser una amenaza en nuestro producto? ¿Cuán importante es el FODA de nuestro negocio? Giselle. Definitivamente nosotros tenemos que conocer el FODA, ¿verdad? Del negocio, porque siempre vamos a tener amenazas tal vez por eso, por la falta de capacitación. Nos tenemos que estar capacitando, conocer un poquito de mercadeo. Ahora con el Google, ¿verdad? Con los buscadores, usted puede, o el YouTube, ustedes pueden llevar cursos de por lo menos tener una idea de cómo se hace un negocio. Entonces, sí, tenemos que conocer todos esos factores. La competencia en realidad no es una amenaza, siempre va a haber competencia, depende cómo nosotros la manejemos, esta amenaza o esa oportunidad, porque tal vez si ya es un negocio grande, ya hay un negocio grande, por ejemplo, con las mascarillas, que yo llego ahí a Walmart y yo veo que, no sé, hay una marca ahí que las vende, pero son, disculpe el proveedor, pero no son mascarillas bonitas, son más bonitas las que hacen los emprendedores, esas mascarillas que venden ahí, aunque ellos las ponen en todos los supermercados. Entonces usted va y es una referencia, porque usted dice, no, estas yo las puedo hacer mejor, son más bonitas, son más cómodas, o sea, y le pone usted una tela de algodón que le vaya a beneficiar. Usted, el producto es lo primero que hay que saber, conocerlo al 100%. O sea, yo necesito saber qué le va a hacer este jabón al cliente, qué le va a hacer a una persona mayor, qué le va a hacer a un adolescente, si lo puede usar un niño, porque los productos generalmente cuando son
cuando no son artesanales, hay que tener cuidado de si lo pueden usar los niños o no, o personas con condiciones embarazadas, no sé, ¿verdad? Entonces eso entonces ahí yo he hablado con dermatólogos, no es que les pago porque si no, entonces el producto ya se le parece a uno mucho, pero cuando usted tiene la oportunidad o se mete en los buscadores y ahí les dice, ¿verdad?, las características. Pero no, la competencia depende como usted la maneja, es una oportunidad o una amenaza, porque usted le puede hacer una mejora al producto que ellos están ofreciendo y tal vez los clientes la prefieran a usted y siempre va a haber competencia, monopolios son muy pocos en el mundo, ¿verdad? Después, bueno, las fortalezas, que ahí en las fortalezas sí nos tenemos que capacitar en esta vida, aunque nosotros, digamos, si yo voy a hacer un queque, bueno, hay que ver esas muchachas de Lina, aquellos pasteles divinos que decoran y hacen, hay que buscar dónde nosotros nos podemos capacitar un poquito, tal vez no sacar una carrera profesional, porque ya estamos entradas en edad, bueno, para mí no hay límites para el estudio, a mí me encanta estudiar, pero digamos, a las señoras mayores en AGECO dan muchos cursos de cocina, dan otras cosas, estarse empapando, qué beneficios da el gobierno para los emprendedores también. Yo les puedo mandar unos links que me dieron de apoyo, eso se los puedo mandar para que ustedes, tal vez alguna persona sí pregunta, ¿verdad? Aunque ya eso es otro tema, pero también hay que investigar, ¿verdad? Que si hay beneficios para los emprendedores a nivel gobierno, si pagamos menos impuestos y todas esas cosas, ¿verdad? Porque eso va de acuerdo a las metas. Mientras yo le venda a mi vecina y le venda a mis amigos y a mis familiares, no me preocupo tanto por el gobierno, ¿verdad? Por darle las cargas sociales. Pero ya cuando ya yo quiero dar un paso más, ahí sí ya tengo que ir al Ministerio de Salud, de si son comidas o a tributación directa, ya tengo que ir a ponerle código de barras, o sea, ya van otro montón de cosas que también no se dejen engañar por los profesionales, porque a veces la gente dice, solo un contador público le puede hacer eso, solo un abogado, no sé qué, pero a veces con un poquito de ayuda lo puede hacer uno y se ahorran esos gastos. Siempre habrán personas dispuestas a ayudarles. Aquí un día vino un muchacho a que le ayudara cómo iniciaba el negocio de un café nuevo que él quiere lanzar en supermercados. Ya yo le di todas las pautas, las páginas, dónde entrar y de todo, para que él vaya conociendo. Y luego las oportunidades no hay que dejarlas pasar, ¿verdad? A mí cuando alguien me pide algo, yo veo si lo puedo hacer. Por ejemplo, a mí un día de esos me dijeron, Gisela, haga jabones con lavanda para que sean relajantes, porque estamos viviendo un estrés, porque estamos en unos cambios, ¿verdad? Que nunca se habían dado. Entonces, diga que los jabones son relajantes, y es cierto, se pueden hacer de acuerdo al aroma, ¿verdad? Entonces, son oportunidades que nosotros tenemos, pero siempre enfocados al mercado. Siempre estamos enfocados al mercado. Y luego las debilidades, que a veces, qué sé yo, que si yo tengo una empresita pequeña y tal vez quieren mucho producto para X día y no tengo la maquinaria necesaria, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, digamos, hay gente que pone heladerías, también hay productos que son boom, ¿verdad? Esos refrescos naturales que no antes la gente hacía fila, pero hoy día ya la gente no hace fila para comprar esos refrescos. Entonces ahí es donde uno tiene que ver qué cambios puede hacer, no dejar morir el negocio, sino qué cambios puede hacer para que el negocio vuelva a repuntar. O sea, todo hay que irlo analizando poco a poco. O sea, nos tenemos que sentar y un día uno dice, bueno, ¿cuáles son mis amenazas? ¿Qué necesito yo? A veces uno sin querer queriendo, no se da cuenta, pero uno está hablando de eso, que digamos, a veces que yo fallo mucho es que a veces no hago jabones lo suficiente. Como en diciembre, que se me agotó la existencia y dejé clientes por fuera. Eso es mala imagen porque el producto siempre tiene que estar disponible. O sea, nosotros siempre tenemos que tener producto, entonces ahí yo tengo que hacer un cambio. ¿Qué hago? ¿Cuántos jabones puedo hacer por semana?
cuántos puedo almacenar, entonces usted va haciendo cálculos de todo. Son cosas que todos los podemos hacer, no necesitamos ser grandes profesionales para salir adelante con un negocito. Uh-huh. Me parece muy importante eso de el FODA, porque como hay personas que son muy juiciosas, muy comedidas, hay otras personas que hacen castillos en el aire, ¿verdad? Y que piensan que probablemente haciendo una gran inversión, comprar X o Y producto, van a producir a gran escala y al final se les queda toda la producción porque no estudiaron realmente el mercado, porque no vieron realmente si estaban haciendo algo que realmente era necesario, como vemos en esa pirámide, ¿verdad? De necesidades básicas, como decías vos, que estén enfocadas a las cosas que sean más necesidades más inmediatas, ¿verdad? Y creo que es una de las cosas que aprendemos también en el día a día con todas las situaciones que nos pasan, que no podemos aventurar, no podemos ser irresponsables en dejar de lado analizar bien todas los pros y los contra, ¿verdad? Nuestros recursos, porque puede ser que de momento tengamos recursos para comprar, como vos decís, bueno, voy a hacer jugos, entonces de pronto compro todo lo que necesito, hago 1000 jugos y solo vendí 20, ¿verdad? Entonces, obviamente que esas situaciones tenemos que controlarlas muy bien. Y bueno, creo que hemos aprendido muchísimo, no solo nosotras, ¿verdad? Sino también todas las amigas que nos estén viendo el día de hoy y nos estén escuchando. Creo que como siempre nos pasa, el tema da para más, el tiempo se nos hace muy cortito, pero realmente agradecemos mucho tu participación, Gis, y bueno, es una época en la que tenemos que poner mucho de esa parte, ¿verdad? De innovar, de ser un poco arriesgados, pero siempre con responsabilidad, ¿verdad? Eso sería de mi parte. Uh-huh. Yo nada más apuntarles de que cuando ustedes inician un emprendimiento, o sea, siempre escuchen al cliente. A mí me pasó con una muchacha que perdió las prestaciones comprando máquinas para hacer bolsos, hebillas y de todo, y hizo bolsos que no les gustaba a los clientes. Que ella no pidió opinión, hay que pelear, o sea, nada cuesta sentar a 5 personas y usted le da el juguito, pruebe este juguito, cuál le gusta más, cuál con menos azúcar, con más azúcar, porque no crea que porque yo digo que este jabón a mí me encanta, a ustedes les va a encantar. O sea, el cliente es el que manda, siempre. Y bueno, Patricia, o para terminar, yo nada más les digo que verdad que lo único imposible es aquello que no intentas. Intentemos, pero paso a paso, no de un solo. Gracias, Giselle, por todo lo que nos enseñaste, por tu ejemplo, porque tú eres un ejemplo de una mujer emprendedora, ¿verdad? Y nos muestras de que podemos hacerlo. Y qué importante recordar que no estamos solas, amigas. Como siempre queremos darles unos pequeños consejos que encontramos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, no mires atrás, sino adelante. No te conformes. El Señor nos llama a que pensemos más allá, en que podemos dar más. Siempre hay un paso más por dar. El Señor nos ha dado de dones y talentos que tú puedes descubrir, amiga. Tienes que pensar, sentarte, analizar, bueno, ¿para qué sirvo yo? ¿Qué soy buena? ¿Qué se me da bien? Como decía Giselle, ¿verdad?
¿Cuál es la necesidad? Bueno, en mi entorno, ¿cuál es la necesidad de las personas que están a mi alrededor? O la palabra de Dios también dice, haz las cosas lo mejor que puedas. Haz las cosas como para el Señor. Y estoy casi seguro que si tú eres un emprendedor y haces tu producto para el Señor, todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas para nuestro Dios, uno lo hace de manera excelente. Entonces, ese producto va a ser de calidad. También nos dice la palabra de Dios que no temamos, porque Él está con nosotros, que Él es el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos sustenta. Entonces, sigamos adelante, esforcémonos. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé muy valiente. Que nada te desanime, que nada te haga caer, quedarte paralizado. Aleja el temor de ti. Puede ser que caigas. Muchos emprendedores han empezado un producto y tal vez, como decía Giselle, los primeros días se vendía mucho, pero hubo un momento en que se dejó de vender. Pues innova, busca cómo puedo mejorar ese producto. Atrévete a pensar en grande, porque el Dios que tú tienes es un Dios grande y poderoso y quiere bendecirte. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, nos vemos.